Hola, querido profesor y compañeros todos. Reciban un cordial saludo de mi persona y de parte de todos mis compañeros del grupo. El día de hoy vamos a exponer lo que es la deformación de la corteza terrestre. El presente trabajo se dará a conocer la deformación de la corteza terrestre, deformación de las rocas, elementos de fallas, tipos de fallas. También se dará a conocer lo que son los pliegues, elementos de los pliegues y tipos de pliegues. Y por último, la estructura tectónica de placas, fuerzas y esfuerzos y lo que es el calor interno de la Tierra. Bueno, gracias a la recolección de información del tema de deformación de la corteza terrestre, se llegó a la conclusión de que la deformación de la Tierra es permanente, que en ningún momento se detiene, y lo mismo pasa con la deformación de las rocas, no importa el tipo de roca que sea. Para la elaboración de este trabajo se ha recurrido a la recolección minuciosa de información recoleccionada a través de fichas de registro, ya sean bibliográficas, de resumen, entre otras. A continuación les daré a conocer lo que es un poco la deformación de la corteza terrestre. La Tierra es un La Tierra es un planeta dinámico. La meteorización, los procesos gravitacionales y la erosión causada por el agua, el viento y el hielo modelan continuamente el paisaje. Además, las fuerzas tectónicas deforman las rocas de la corteza. Entre las evidencias que demuestran la actuación de fuerzas enormes dentro de la Tierra, se encuentran los miles de kilómetros de estratos que están doblados, plegados, boleados y a veces muy fracturados. En las montañas rocosas canadienses, por ejemplo, algunas unidades de roca han sido empujadas sobre otras de una manera casi horizontal durante centenarios de kilómetros. A una escala menor, durante los grandes terremotos, la corteza se mueve unos pocos metros a lo largo de las fallas. Además, la expansión y la extensión de la corteza producen de depresiones alargadas y en los largos intervalos de tiempo geológicos crean las ciencias oceánicas. A continuación le doy pase a mi compañero. Deformación de las rocas por fracturas, diaclasa y falla. Bueno, según Ramos, aporta lo siguiente. Las rocas que forman la corteza terrestre se deforman cuando son sometidas a grandes esfuerzos, dependiendo de los esfuerzos, dependiendo del tipo de esfuerzo, dependiendo el tiempo de actuación, de la profundidad a la que se encuentran las rocas sobre las que actúan y en menor medida el tipo de roca. Bueno, Ramos también nos aporta lo siguiente sobre las fracturas. La respuesta más frecuente a las rocas que son sometidas a una deformación frágil es la fractura. Como un volumen inicial de roca es sometido a una deformación frágil, se fractura en fragmentos menores, también llamados bloques, delimitados por superficies llamadas superficie de fractura. Si entre los bloques delimitados por una superficie de fractura hay movimientos, a dicha fractura se le llama falla. En el caso de que los bloques no se hayan movido, se trataría de una diaclasa. España 2011 nos aporta lo siguiente. Las diaclasas son deformaciones frágiles de pequeñas magnitudes. Afectan como máximo a un estrato o a veces solo a rocas o minerales. Su origen puede ser tectónico por la energía interna de la Tierra. Bueno, en sí las fallas son deformaciones frágiles. Los materiales se rompen y se produce un desplazamiento suficiente de los fragmentos rotos. Sin desplazamiento no es posible visualizar las fallas. Generalmente las identificamos porque se ponen en contacto material de distintas edades. Bueno, los tipos de fallas. Según Ramos nos brinda lo siguiente, referente al tipo de fallas. Dependiendo del tipo de movimiento de los bloques, las fallas se clasifican en normales, inversas o de salto en dirección.
Son fallas normales en las que el desplazamiento se produce a favor de la pendiente del plano de falla. Son inversas a aquellas en las que el desplazamiento se produce en contra de la pendiente y de salto en dirección cuando la dirección del movimiento es aproximada a la horizontal. Cuando el desplazamiento se produce según un plano vertical, la falla no es ni normal, ni inversa, ni de salto en dirección. En este caso se le llama falla vertical. Gracias, le doy el pase a mi siguiente compañero. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Quienes habla es el alumno Jordan Guevara de Munaque, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Continuando con la exposición, mi tema es pliegue, elementos y tipos. ¿Qué es un pliegue? El pliegue puede definirse como la curvatura que se forma en un terreno como resultado de esfuerzos mayoritariamente comprensivos, aunque también podrían darse como consecuencia de esfuerzos distensivos. Los elementos que componen los pliegues son: tenemos la charnela. Si hablamos de la charnela, es la zona del pliegue que ha sufrido la mayor curvatura. Asociado a este elemento también se define como la línea de charnela, que es la línea que se traza a cada punto máximo de la curvatura por cada estrato o nivel y la zona de charnela. Si hablamos de flancos, es otro tipo de curvaturas, flancos, que son las zonas del pliegue que han sufrido una menor deformación en comparación con la charnela. En los puntos más alejados de la charnela es posible que no hayan sufrido deformación. Núcleo es el área más interna del pliegue. Tenemos cresta y valle, son los puntos topográficamente más clavados o deprimidos respectivamente del plegamiento. Tenemos punto de inflexión, punto de los flancos donde se cambia la curvatura o cóncava o convexa o viceversa, como se podría llamar. Plano axial. El plano es una de las líneas de la charnela. El plano axial es el plano que une las líneas de la charnela. Longitud de onda es la distancia que separa una superficie plegada medida entre dos crestas o valles consecutivas. Amplitud de pliegue es la distancia que separa distintos puntos de inflexión medida perspectivamente de la superficie. Tenemos la vergencia. Se trata del buzamiento o inclinación del plano axial del pliegue. También tenemos algunos tipos de los pliegues. Sus tipos se pueden ver o separar de acuerdo a sus características, y entre ellas tenemos por la disposición de sus capas según antigüedad. Tenemos las anticlinales y las sinclinales. En anticlinales tenemos, ¿a qué se refieren? Son los estratos más antiguos cuanto más cerca están al núcleo. En los sinclinales son los estratos más jóvenes cuanto más cerca están al núcleo. Por su forma tenemos a los antiformas y sin forma. Antiforma se refiere al pliegue en convexo hacia arriba, y en sin forma el pliegue en cóncavo hacia arriba o convexo hacia abajo. Por su génesis tenemos a los pliegues de primera generación y a los pliegues de sucesivas generaciones. ¿A qué se refiere con pliegues de primera generación? Son los pliegues originales de un género. Pliegues de sucesivas generaciones son los plegamientos de los propios plegarios que se les puede estudiar gracias al fenómeno de la foliación. Bueno, por su simetría tenemos simétrico respecto al plano axial y asimétrico respecto al plano axial. Si hablamos por la inclinación del plano axial, tenemos a los rectos, inclinación o tumbados, a los recumbentes, horizontal, y registro estragráfico. Por el espesor de sus capas tenemos a los que son isópacos y antisópacos. ¿Qué se refiere a isópacos? Son sus capas tienen un espesor uniforme, y antisópacos sus capas tienen un espesor uniforme. No tienen un espesor uniforme. Por el ángulo que forman sus flancos tenemos a los que son
isoclinales y a los apretados. Isoclinales, sus flancos son paralelos y los apretados, los flancos forman ángulo agudo. Estructura y tectónica de placas. Si hablamos de estructura y tectónica de placas, sabemos que los geólogos estructurales estudian la arquitectura de la corteza terrestre y cómo adquirió este aspecto en la medida en que fue consecuencia de la deformación. Los geólogos estructuralmente estudian la arquitectura de la corteza terrestre y cómo adquirió este aspecto en la medida de que en la consecuencia de la deformación, estudiando la orientación de los pliegues y las faltas, así como los rasgos a pequeña escala de las rocas deformadas. Los geógrafos estructurales pueden determinar a menudo el ambiente geológico original y la naturaleza de la fuerza que produjeron esas estructuras rocosas. La teoría de la tectónica de placas es un concepto relativamente nuevo. Fue introducido hace 30 años, pero ha revolucionado nuestra comprensión de la dinámica del planeta en el que vivimos. Esta teoría ha unido diversas ramas de las ciencias de las tierras, desde la paleontología, estudio de los fósiles, hasta la sismología, y ha proporcionado respuestas o preguntas que los científicos se habían formulado durante siglos, como por ejemplo el porqué de los terremotos en ciertas partes del planeta. Muchas gracias. Que continúen en la exposición, mi compañero le doy pase. Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. Mi nombre es Ricardo Guevara Quesñay y voy a continuar con la exposición del informe de geología. Me ha tocado exponer la quinta, sexta y última parte de este informe que conllevan fuerzas y esfuerzos de la corteza terrestre y calor interno de la Tierra. Antes de conocer fuerzas y esfuerzos de la corteza terrestre, voy a hablar sobre la definición de cada una de ellas, ¿no? Bueno, la fuerza es lo que se tiende a poner en movimiento, los objetos estacionarios o a modificar los movimientos de los cuerpos que se mueven. El esfuerzo, por otro lado, es la cantidad de fuerza que se usa para lograr el objetivo. Un ejemplo de la experiencia cotidiana, sabemos que si una puerta está atascada, o sea, está estacionaria, aplicamos fuerza para abrirla y ponerle en movimiento, y aquí se utilizan esas dos. Ese es el ejemplo que yo he destacado principalmente. Y una mayor diferencia para ambas que existe es que el trabajo es la cantidad de fuerza necesaria para desplazar un objeto a una distancia cualquiera y el esfuerzo es la cantidad de fuerza aplicada sobre la superficie de un cuerpo y los efectos que en él se producen. O sea, hablando de otras formas, la fuerza es lo que tú utilizas y el esfuerzo es la cantidad que utilizas, ¿no? Ahora sí voy a pasar a hablar sobre la corteza terrestre. Dice aquí, para descubrir las fuerzas que deforman las rocas, los geólogos estructurales utilizan el término esfuerzo, que es la cantidad de fuerza aplicada sobre un área determinada. La magnitud del esfuerzo no es simplemente una función de la cantidad de fuerza aplicada, sino que también está relacionada con el área sobre la fuerza que actúa. Por ejemplo, si una persona anda descalza sobre una superficie dura, la fuerza, o sea, el peso de su cuerpo se disminuye por todo el pie, de modo que el esfuerzo que actúan en cualquier punto de su pie es pequeño. Sin embargo, si esa persona pisa una pequeña roca puntiaguda, la concentración de esfuerzos en un punto de su pie será elevada. Por tanto, puede pensarse en el esfuerzo como una medida de cuán concentrada está la fuerza. El esfuerzo puede aplicarse de manera uniforme en todas las direcciones, o sea, en una presión de confinamiento, o de manera no uniforme, o sea, en un esfuerzo diferencial. Ahora vamos con el calor interno de la Tierra. Primero debemos saber qué es el calor interno de la Tierra, ¿no? ¿De dónde proviene? Bueno, el calor interno de la Tierra proviene del proceso de formación de la Tierra, obviamente, y de la desintegración de elementos radiactivos. Además, se sabe que el calor interno de la Tierra fluye hacia la superficie, ya me entienden, ¿no? Aunque la Tierra aún está en proceso de enfriamiento. En su interior guarda grandes reservas de calor. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Sus manifestaciones se pueden utilizar como fuente de energía y también como un elemento paisajístico, recreacional y medicinal. Y ahora una pregunta que siempre a mí me tenía muy en desacuerdo, o sea, no sabía cuál era la respuesta, es ¿qué pasaría si la Tierra llegara a perder el calor interno de la Tierra? ¿No? Si la Tierra perdiera su calor interno, la Tierra entraría en un proceso de enfriamiento o como se le dice, la era de hielo o algo parecido.
pero la Tierra hasta ahora nunca ha perdido su calor interno, así es que no hay de qué preocuparnos, ¿no? A continuación describiré yo los diversos procesos que originan el calor de la Tierra, considerando la parte del interior del planeta donde tiene lugar, ¿no? Comenzaremos hablando sobre el calor latente de cristalización, que es el límite entre el núcleo interno y el núcleo externo. El núcleo interno se halla en estado sólido, mientras que el núcleo externo es líquido. En el núcleo externo se dan reacciones de cristalización de forma continuada. Estas reacciones son exotérmicas y por tanto desprenden calor. Este calor se denomina calor latente de cristalización. Ahora vamos con gravitación, que es la gravedad que ejerce una fuerza de compresión hacia el centro del planeta. Y en el proceso de contracción de la masa terrestre se genera calentamiento por fricción. Ahora vamos a pasar con el calor remanente de la formación del planeta. Este dice que se trata de calor aún presente, producto de las colisiones entre los residuos estelares del disco protoplanetario que dio origen a la Tierra. Seguimos con el calor cinético o de rozamiento. Entre el núcleo externo y el manto terrestre es la energía que forma de calor que se libera como consecuencia del rozamiento, producido por la distancia respuesta del núcleo externo y el manto ante los campos de fuerza de la Luna y el Sol, o sea, las fuerzas de marea. Reacciones fisioquímicas exotérmicas. Manto terrestre, las elevadas presiones y la alta temperatura provocan que los minerales sean inestables y se produzcan los cambios de fases continuos, que a su vez generan energía de forma de calor. Descomposición radiogénica de isótopos. Corteza y manto. Las rocas que forman la litosfera compuesta por la corteza y la parte superior del manto son ricas en minerales que contienen elementos radioactivos como los isótopos. Bueno, aquí sale sus nombres, ¿no? Pero obviamente eso no es litosfera compuesta por la corteza y la parte superior del manto son ricas en minerales que contienen elementos radioactivos como los isótopos. Bueno, aquí sale sus nombres, ¿no? Pero obviamente eso no es casi tener mucha importancia, ¿no? Pero igual lo voy a leer por si acaso, ¿no? 235U, 238U, 232TH y 40K. Las reacciones de descomposición de estos isótopos son exotérmicas, o sea, están afuera, ¿no? La descomposición radiogénica de isótopos es el proceso que aporta más calor a la superficie de la Tierra. Y bueno, por último, hay que tener presente que la temperatura de la Tierra aumenta hacia el interior desde una media global en superficie a 15 grados hasta más de 5000 grados en el núcleo interno. Y bueno, compañeros, eso ha sido todo nuestro informe. Espero que les haya gustado, más que nada, y muchas gracias por su atención. Así que conmigo será hasta otra oportunidad. Así que, adiós.